Bueno, entonces nosotros habíamos llegado, digamos, a la conclusión que la ley de Ampère solamente no satisfacía eh, el principio de la conservación de la carga, ¿cierto? Entonces, básicamente, que era el rotacional dB igual a mu sub 0 por J. Entonces, lo que hizo Maxwell fue introducir esta nueva densidad de corriente que se conoce como corriente de desplazamiento. Después vamos a mirar un poquito más de la corriente de desplazamiento, obviamente. Es un punto importante. Es muy importante ese punto en relación a, mm, ¿cómo es que se llama? A, a la teoría electrodinámica. Pero entonces por el momento siempre vemos que Maxwell incluye una corriente de desplazamiento como epsilon sub cero por la derivada del campo con respecto al tiempo. Esto en el caso del vacío. No estamos en medios materiales. En el caso de medios materiales, eso es la derivada del vector de desplazamiento eléctrico con respecto al tiempo. Si estuviéramos en caso de un medio material, ¿cierto? Entonces sería la derivada del vector de desplazamiento con respecto al tiempo, ¿cierto? Pues que ya es que viene el nombre básicamente, es una corriente, ¿cierto? Entonces, eh, mm, que está relacionada con la densidad de carga ligada de alguna forma, ¿cierto? También con la polarización. Bueno, entonces acá vimos cómo podemos obtener la ecuación de continuidad y que en el caso de la ley, simplemente la ley de Ampère, nosotros tenemos que la divergencia de J es igual a cero, más sin embargo, nosotros sabemos que esto no es cierto. Porque la divergencia de J más la derivada de la densidad de carga con respecto al tiempo es igual a cero, ¿cierto? Entonces, básicamente que esto se cumple, o sea, esto satisface eh, el principio de la conservación de la carga cuando no hay variación temporal de la densidad de carga, ¿cierto? Pero si hay variación temporal de la densidad de carga, digamos que esta expresión no satisface el principio de la conservación de la carga. Entonces, básicamente, Maxwell lo que hizo fue introducir una corrección de forma tal que se satisfaga esta expresión de acá, que es la ecuación de continuidad y que guarda relación con el principio de la conservación de la carga, ¿cierto? Entonces, esa es la ecuación de continuidad. Muy bien. Entonces, nosotros vimos que si nosotros partimos de la ley de Ampère y obviamente sacamos la divergencia en ambos lados de la ecuación, recuerden que esto por identidad, la divergencia de un rotacional es cero, ¿cierto? Así nosotros obtenemos que la divergencia de la densidad de corriente es cero y esto nos satisface en general el principio de la conservación de la carga, ¿cierto? Pues ahora, ¿cómo es en general el principio de la conservación de la carga? En general, nosotros tenemos que la derivada de la densidad de carga con respecto a ρ, perdón, la derivada de la densidad de carga con respecto a temas, la divergencia de J es igual a cero. Un segundo, me está llamando el médico. No, un relajo, profe. Entonces, listo. Entonces ahora, para poder que realmente se satisfaga esta ecuación de acá, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que esta en general, digamos, esta general no satisface la ley de la conservación de la carga cuando hay variación de la densidad de carga. Entonces Maxwell introduce este término de acá, ¿cierto? Que es la corriente de desplazamiento. Entonces ahora sacamos la divergencia otra vez. Entonces la divergencia del rotacional de un campo vectorial es igual a cero, ¿sí o no? Y entonces nos da la divergencia de J. Entonces sacamos la divergencia acá, divergencia de J, más epsilon sub cero derivada con respecto a t por la divergencia de E, porque las derivadas espaciales y la variedad temporal son intercambiables. Y esto nos daría igual a cero, obviamente. Entonces, básicamente que nosotros sabemos que por la ley de Gauss,
esto es igual a rho sobre epsilon sub 0, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces se va epsilon sub 0 con epsilon sub 0 queda la derivada de la densidad de carga. Entonces obtenemos la ecuación de continuidad o el principio de la conservación de la carga, ¿cierto? Entonces, esa corriente de desplazamiento realmente lo que hace es eso. ¿Sí o no? Por favor, vayan tomando apuntes por si les hago un quiz en estos días. Esto es importante. Necesito que estas dos últimas clases queden muy claras. Básicamente que un brochazo de electrodinámica, a uno saber qué es lo que vamos a aprender, cómo vamos a hacer las cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, em, y hay unas cositas que tenemos que ir, digamos, afianzando ahí. Entre esas, esta corriente de desplazamiento. Listo, después vamos a indagar un poquito más sobre la corriente de desplazamiento cuando estemos viendo leyes de conservación, cuando estemos viendo tensores y sobre todo pointing, potencia, de ondas electromagnéticas, etcétera. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Entonces, ahora, a partir de esa relación, ahora tenemos una nueva relación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esta de acá? Se llama la ley de Ampère-Maxwell. Y básicamente lo que da origen a las ondas electromagnéticas, yo me imagino que ustedes en su curso de oscilaciones y ondas obtuvieron las ondas electromagnéticas a partir de la forma eh, integral de estas leyes, ¿cierto? Entonces ahora nosotros típicamente en electrodinámica trabajamos esto con la forma diferencial, o sea que trabajamos esta ley de acá, que es Ampère-Maxwell, y trabajamos Faraday-Lenz, ¿cierto? Que es rotacional de E igual a menos dB de T. Eso fue lo que vimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer con Ampère Maxwell es lo siguiente. Vamos a suponer, tanto con, bueno, con Ampère Maxwell esencialmente y con Gauss también, para obtener las ondas electromagnéticas en el vacío. Entonces vamos a considerar que ρ es igual a cero. Esto obviamente va a cambiar durante el curso. Nosotros vamos a ver ondas no homogéneas en el curso. Ese es uno de los platos fuertes de este curso, por lo menos conmigo. Pero en este caso vamos a hacer ρ igual a cero y j igual a cero, es decir, las fuentes igual a cero, ¿cierto? En ese caso, entonces nosotros tenemos que eh, la ley de Ampère-Maxwell cuando J es igual a cero, entonces queda de esta forma. Rotacional de B es igual a mu sub 0 epsilon sub 0, la derivada de E con respecto al tiempo. Recuerden que mu sub 0 y epsilon sub 0 es 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado, ¿cierto? Entonces nosotros reemplazamos acá. ¿Qué es lo que tenemos cuando tenemos el rotacional? De un rotacional tenemos esta identidad, ¿cierto? Tenemos menos el laplaciano vectorial más el gradiente de la divergencia de la inducción. Pero recuerden que por la ley de Gauss del campo magnético, la divergencia de la inducción es igual a cero, ¿cierto? Muy bien. Ahora, cuando nosotros reemplazamos esto acá, entonces básicamente, ¿qué nos queda? Nos queda que menos el laplaciano vectorial de la inducción, ¿sí o no? En este caso, entonces sería igual a mu sub 0, epsilon sub 0 derivada del rotacional de E. ¿Pero quién es el rotacional de E? Menos la derivada de B con respecto al tiempo, o sea que esto como queda menos mu sub 0, epsilon sub 0, segunda derivada de B con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Entonces, básicamente lo que nosotros invocamos aquí en esta otra ecuación. ¿Sí o qué? Y pasamos para el lado izquierdo.
este término de acá. Y entonces básicamente, como vemos, la velocidad es 1 sobre la raíz de mu sub 0 de epsilon sub 0. Que ya vamos a ver qué velocidad es esa. Y entonces nos queda exactamente una ecuación de onda. Orden que sin fuentes, esto sin fuentes siempre es cero, pero esto sin fuentes es, pero solamente la ley de Gauss para campo eléctrico sin fuentes es igual a cero. Con fuente no, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos una ecuación de onda para la inducción magnética, ¿cierto? Ahora vamos a ver una ecuación de onda para el campo eléctrico. Entonces, si nosotros cogemos la ley de Faraday, Lenz, que es esta de acá, y sacamos el rotacional en ambos lados de esta expresión, entonces obtenemos lo siguiente, ¿cierto? Y por la misma identidad vectorial, el rotacional del rotacional de un campo vectorial es igual a al gradiente de la divergencia menos el laplaciano vectorial. Pero la divergencia en el caso de la ausencia de fuentes, como vemos acá, es cero para el campo eléctrico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, básicamente, y nosotros sabemos que el rotacional de B acá simplemente es mu sub 0 epsilon sub 0, derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. O sea, cómo queda esto también, menos mu sub 0 epsilon sub 0 derivada segunda de E con respecto al tiempo. Exactamente como en el caso anterior. Y esto es igual a menos el laplaciano vectorial del campo eléctrico, ¿cierto? Es básicamente que nos queda como algo así. Y si reorganizamos haciendo la velocidad, obviamente, 1 sobre la raíz de mu sub 0 epsilon sub 0, entonces obtenemos de nuevo una ecuación de onda, pero ahora para el campo eléctrico. Listo. Básicamente, ¿cuál es la moraleja de esto? Esta historia tiene una moraleja bastante interesante y es que el electromagnetismo es el estudio acoplado de la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos desacoplar la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Como ustedes pueden ver en este caso, cuando no tenemos fuentes, es sencillo desacoplar la electricidad y el magnetismo, es sencillo. Eh, y nosotros, cuando desacoplamos la electricidad y el magnetismo, digamos, lo hacemos so pena de obtener un par de ecuaciones de ondas tanto para la electricidad como para el magnetismo. Es decir, la multa o la pena que tenemos que pagar para desacoplar electricidad y magnetismo es una teoría electromagnética de la luz, ¿cierto? La teoría electromagnética de la luz tiene como origen el desacoplamiento o viene del desacoplamiento o su naturaleza viene del desacoplamiento del campo eléctrico y la inducción magnética. ¿Sí o no? Cuando nosotros desacoplamos la electricidad del magnetismo, nosotros vemos que realmente la luz no es otra cosa que un campo eléctrico y un campo magnético oscilando intercambiablemente en una dirección determinada, como vamos a ver cuando veamos ondas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros eso? Entonces, nosotros tenemos ya dos ecuaciones de onda, tanto para el campo eléctrico, esta ecuación de acá, como para la inducción magnética. Muy bien, excelente. Eh, mm, entonces, ahora nosotros teniendo en cuenta los valores para epsilon sub 0 y para mu sub 0, entonces primero de todo podemos mirar a ver qué unidades tiene epsilon sub 0 por mu sub 0. Si nosotros hacemos aquí el análisis dimensional,
Entonces, obviamente, mu sub 0 es Coulomb cuadrado, Newton sobre Newton metros cuadrado, epsilon sub 0 es Tesla por metro sobre ampere, pero nosotros sabemos que Tesla es voltio segundo sobre metro cuadrado, ¿cierto? Y que ampere es Coulomb por segundo, ¿sí o no? Entonces aquí, bueno, básicamente este Coulomb se va con este Coulomb cuadrado, ¿cierto? Eh, a ver, esto queda metro cuadrado, arriba queda metro. Mm, entonces arriba queda metro. Esto es metro a la 4, ¿cierto? Pero tenemos aquí un voltio por metro del Newton, ¿sí o no? Entonces Newton, tenemos acá Coulomb por voltio por metro, ¿cierto? Porque es carga por campo eléctrico, es voltio por metro. Entonces obviamente se va Coulomb con Coulomb, voltio con voltio, ¿cierto? Eh, este metro se va con un 4 de acá y este metro se va con el 3 de ahí, queda al cuadrado, queda segundos al cuadrado sobre metros al cuadrado, que estas son las unidades de 1 sobre velocidad al cuadrado, ¿cierto? Entonces, obviamente, a partir del análisis dimensional, nosotros, digamos, determinamos ahí que ahí las unidades son consistentes y cuando reemplazamos los valores, cuando reemplazamos los valores, entonces básicamente tenemos que la velocidad v igual a 1 sobre epsilon sub 0 mu sub 0 no es otra cosa que 2,998 por 10 a la 8 metros sobre segundo, esa es la velocidad de la luz, ¿cierto? Velocidad de la luz. Eso significa que las ondas electromagnéticas en el vacío se propagan a la velocidad de la luz, ¿sí o no? Punto bastante importante. Entonces, nosotros podemos decir en esencia que desde una perspectiva clásica, la perspectiva más clásica posible, la luz realmente es un campo eléctrico y un campo magnético o una inducción magnética oscilando a 90 grados del uno del otro. Nosotros vamos a ver esos 90 grados, que es algo fundamental, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en la próxima unidad, ¿sí o no? Aquí terminamos esta unidad. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Por mi parte, no. Todo bien. Bueno, muy bien. Eh, listo. Dame un segundo. Ok, bueno, entonces ahora vamos a pasar. Em, bueno, Bustos, yo a usted le había enviado esta presentación, ya cierto, Sí, señor. pero yo miro a ver entonces para enviarla al grupo. Listo, entonces ahí les envié la presentación. Esta es la primera presentación, entonces ahora vamos con la segunda presentación. Vamos a ver, déjenme un segundo, yo miro esta parte de potenciales. Qué tan complicada está, un segundo.
No parece muy complicada, ¿cierto? Bueno, bien. Eh, sí, yo creo que esta parte está como bien. ¿Para qué? Es que tengo dos presentaciones de potenciales. Yo veo una cosa acá, pero la otra está más completa. No sabría por qué. Creo que una es de un curso. Vamos a ver. Si hagamos esta. A ver, miremos. Por ejemplo, la página 80. ¿Qué hay en la página 80? Ah, esto es efecto Harron-Rombón. Bueno, no importa. ¿Vemos un poquito de mecánica cuántica o qué? ¿O qué pereza? Electrodinámica perdón, mecánica cuántica más electrodinámica clásica. Algo interesante, ¿cierto? Vamos a ver algo interesante sobre los potenciales, que los potenciales no se pueden determinar eh, de manera única, ¿cierto? Entonces, pero los campos sí. Y para eso hay una condición, eso es lo que, creo que eso es lo que me preguntaba usted, Roger, la clase pasada, ¿o no fue usted? Señor, ¿a qué Que se si uno, refiere? que si uno podía determinar, o de pronto fue en otro curso, es que no me acuerdo, ¿Usted los no puede qué? potenciales. No, 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 creo que fue en otro curso que alguien me preguntó que si los potenciales eran únicos o no. Ah, no, yo le pregunté sobre la inducción magnética, algo sobre la inducción magnética, O sea, lo del imán, o asimetría. sea, ajá, Usted me preguntó sobre la simetría, pero hubo alguien que me ajá. preguntó algo sobre este tema de los campos de calibración, ¿cierto? Eh, no, pero yo creo que fue Ana María, no me acuerdo. Pero tengo que, bueno, en todo caso, eso lo vamos a ver a continuación. Listo. Entonces, vamos a ver cómo es la formulación, potenciales en la formulación electrodinámica. Esto básicamente lo vimos cuando estábamos hablando de Helmholtz, ¿cierto? Entonces vamos a darle otro repasito acá. Después vamos a ver el potencial escalar electrostático. Esto es de electrodinámica clásica uno, ¿cierto? El potencial vectorial magnetostático, esto también es de electrodinámica clásica uno, pero típicamente uno no alcanza a ver esto, digamos, con un buen nivel de profundidad y esto es muy importante. Después vamos a ver potenciales electrodinámicos, que esto sí es electrodinámica clásica 2. Y después vamos a ver algo de potenciales electrodinámicos en mecánica cuántica, ¿cierto? Esto es de electrodinámica clásica 3. Pero es interesante, ¿cierto? Es interesante sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente, que los potenciales el potencial electrostático, el potencial magnetostático, o sea, phi y A, no son observables. Esto es una historia que se la vienen diciendo a ustedes desde que estaban en el electromagnetismo, ¿cierto? Desde tercer semestre, que phi y A no son observables. Bueno, A no, porque uno A no lo trabaja en electromagnetismo, pero phi sí. Entonces le dicen a ustedes, no, phi no es observable, ¿cierto? Pero realmente no le dicen a uno mucho más que phi no sea observable. Realmente acá vamos a derivar una condición, ¿cierto? Que nos va a permitir entender por qué phi no es observable, ¿cierto? Y en qué condiciones phi es observable, perdón, y en qué condiciones o qué es lo que nosotros podemos observar con phi. Y básicamente lo que nosotros podemos observar con phi, que es el campo eléctrico, porque es el menos gradiente de phi. Esto sí es observable. El gradiente es el cambio, sí, pero phi no. ¿Sí o no? Entonces, vamos a irnos por esa ruta. Muy bien. Otra diapositiva ahí. Bueno, entonces nosotros ya, digamos que hemos elaborado ampliamente sobre esto que nosotros tenemos acá, sobre el teorema de Helmholtz, ¿cierto? Nosotros todavía hemos hablado de funciones de Green, ¿sí o no?
Las funciones de Green son las funciones que nos permiten escribir estos potenciales en el caso estático de esta forma, ¿cierto? Entonces, básicamente, una, digamos, disertación muy corta. Entonces, listo. Entonces, básicamente, tenemos que esas ecuaciones, o más bien, estas expresiones que nosotros tenemos acá, tanto para este potencial psi como para este potencial gamma, que dentro del teorema de Helmholtz es lo que nosotros llamamos el potencial escalar y el potencial vectorial. Observen una cosa. Psi está asociado con un menos gradiente y gamma está asociado con un rotacional, ¿cierto? Realmente son esos potenciales escalares y vectoriales. Entonces, en ambos casos, básicamente lo que nosotros debemos de solucionar es, ya sea para el escalar, solucionamos la ecuación, ¿cierto? Eh, Tenemos acá la ecuación de Poisson, la ecuación escalar de Poisson, que básicamente, según lo que nosotros tenemos, contigo, según lo que nosotros tenemos acá, tenemos 1 sobre 4pi, nos falta epsilon, es un 0, entonces básicamente la ecuación que nosotros tenemos acá es que el laplaciano de f es igual a menos lambda de r, ¿cierto? De f no, del potencial, perdón. Laplaciano del potencial es igual a menos lambda de r. ¿Sí o no? De esta forma, usted puede plantear una función de Green. Usted puede decir, esto lo vamos a hacer más en detalle, entonces no se preocupe. Esto lo vamos a hacer más en detalle. Pues básicamente, usted puede decir que para el caso de la función de Green, el laplaciano de R menos R' es básicamente igual a menos delta 3 de R menos R'. Obviamente, entonces usted saca la transformada de Fourier de esto en ambos lados y básicamente le va a dar que G de K, omega es básicamente igual a menos 1 sobre K cuadrado. Obviamente, esto tiene, digamos, esto tiene unos pasos que uno tiene que realizar para poder llegar acá. Esto no es realmente así tan directo, ¿cierto? Entonces, una vez nosotros tenemos esa ecuación, entonces podemos calcular la función de Green, G de R, siendo esto R menos R', como la integral sobre D3K dividido 2pi al cubo, ¿cierto? Entonces, por G de K, omega, por E a la I K punto R, ¿cierto? Obviamente menos omega T. Cuando yo evalúo esto, obviamente como acá hay un omega, entonces acá hay que integral con respecto a omega dividido 2pi, ¿cierto? Entonces, pero como acá no hay tiempo, entonces uno usualmente, digamos, no hace esa integral y no expresa esto como g de k, omega. Entonces, una vez ustedes tienen esta solución, ustedes obtienen que g de r menos r' básicamente es igual a menos 1 sobre 4pi que multiplica a r menos r', ¿cierto? Esta es la función de Green que uno tiene. Eso ya lo vamos a hacer la próxima semana. Vamos a trabajar la función de Green de Poisson para esta ecuación de Poisson y vamos a ver cómo se llega expeditamente a esta solución, ¿cierto? Ahora, una vez nosotros tenemos la función de Green, ¿qué hacemos para obtener la solución a esta ecuación en derivadas parciales? Básicamente con la función de Green, nosotros hicimos una integral de convolución y decimos entonces que psi de R es igual a la integral de convolución entre G de R menos R', que es la función de Green, por la excitación, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, digamos que la excitación de la ecuación, digamos, no, es menos lambda de R', ¿cierto? Por D3R'. ¿Sí o no?
Entonces, cuando nosotros reemplazamos esto acá, básicamente que podemos escribir psi de R, entonces es igual a la integral sobre D3R', ¿sí o no? Por menos 1 sobre 4pi R menos R' por menos lambda de R'. O sea que esto es igual a 1 sobre 4pi por la integral sobre D3R' de lambda de R' sobre R menos R'. Entonces, este tipo de formulación es potencial. Esto es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, Poisson lo llamó formulaciones potencial, ¿cierto? Y realmente la función potencial no se conocía hasta que llegó George Green, ¿cierto? Entonces, para solucionar este tipo de problemas fue que se aplicó, como yo les mostré en la clase pasada, el teorema de Green. Y básicamente nosotros de una manera muy expedita podemos llegar a esta solución para este potencial. ¿Listo? Es que es básicamente lo que tenemos en esta diapositiva, ¿sí o no? De la misma forma, este dv' simplemente es d3r', pues para que no vayan a confundir. De la misma forma, tenemos la solución, ¿cierto? Para este problema de acá, ¿cierto? Entonces, que ya es un problema vectorial, ¿cierto? Entonces, kappa simplemente es un vector, ¿cierto? Lambda no. Bueno, muy bien. Entonces, esta ecuación de acá, o esta solución para gamma, sería la solución a la ecuación vectorial de Poisson, que vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando el curso. Ecuación vectorial de Poisson. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que a ver. B, más bien, escribamos así. B es igual al rotacional de A, ¿cierto? Muy bien. B es igual al rotacional de A. Y también tenemos que el rotacional de B es igual a mu sub 0 por J, ¿cierto? En ausencia de campos variantes con el tiempo, simplemente la ley de Ampère. ¿Sí o no? Listo, entonces si nosotros reemplazamos B ahí, de acá, reemplazamos B acá. Entonces básicamente que nosotros podemos demostrar que tenemos el laplaciano vectorial de B, perdón, el laplaciano vectorial de A igual a menos mu por J, ¿cierto? Entonces, también existe una simetría entre A y Phi, ¿cierto? Porque recuerda que la ecuación escalar de Poisson es el laplaciano escalar de Phi igual a menos rho sobre epsilon sub 0. Se respeta la misma simetría de la que hablamos en la clase pasada. Rho por J, epsilon sub 0 por 1 sobre mu sub 0, ¿cierto? Laplaciano vectorial, laplaciano escalar, rotacional por divergencia, potencia escalar por por potencial vectorial, etcétera, etcétera. Ahora, esta ecuación vectorial de Poisson, básicamente, yo la puedo expresar como 3 ecuaciones escalares de Poisson. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente que tenemos, por ejemplo, laplaciano escalar en X de AX, ¿cierto? Igual a menos mu sub 0 por JX. Laplaciano escalar en Y de AY igual a menos mu sub 0 por JY. Laplaciano escalar en AZ igual a menos mu sub 0 por JZ. Lo que pasa, esta ecuación nosotros vamos a ver tiene una ligadura, ¿cierto? Entonces tenemos que analizar bien la ligadura, pero por el momento simplemente podemos partir del hecho
de que la ecuación vectorial de Poisson se puede expresar como 3 ecuaciones escalares de Poisson sin ningún inconveniente. Listo. Y por lo tanto, las soluciones para cada una de estas ecuaciones quedan dadas por esta ecuación que nosotros tenemos acá, que viene de la función de Green, ¿cierto? O sea que solucionando la ecuación escalar de Poisson usando funciones de Green, entonces podemos solucionar la ecuación vectorial de Poisson usando funciones de Green, pero tenemos que tener cuidado con la ligadura. O sea, hay que hacer algo con la ligadura y analizar bien la ligadura. Hay que analizar eso con un buen nivel de detalle. Listo. Pero entonces nosotros podemos ver acá que esta solución que nosotros tenemos acá para el potencial vectorial en el contexto del teorema de Helmholtz también es válida, ¿sí o no? Teorema de Helmholtz, campo vectorial expresado en términos del gradiente de un potencial escalar y el rotacional de un potencial vectorial, ¿sí o no? Para poder determinar los potenciales, que es lo que a la postre nos va a ayudar a que nosotros podamos determinar el campo, entonces nosotros debemos de poder conocer el rotacional y la divergencia del campo. Y una vez conocemos el rotacional y la divergencia del campo con las leyes fundamentales, entonces podemos expresar ecuaciones, podemos obtener ecuaciones de Poisson cuyas soluciones las podemos escribir en términos de funciones de Green, como nos muestra, digamos, esta parte de la diapositiva. Entonces, realmente, eso es como una receta, ¿cierto? Es como una receta para poder especificar toda una teoría electrodinámica, ¿cierto? Como las ecuaciones de Maxwell, ¿sí o no? Y ya en el vacío no, ya en general entonces tenemos bien especificados el gradiente, la divergencia y la divergencia y el rotacional de ambos campos, eléctricos e inducción magnética. Acá tenemos divergencias, aquí tenemos rotacionales. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, yo tenía un error acá, vamos a ver si lo corregí. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer lo que estábamos diciendo. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, el campo vectorial escrito como menos gradiente de phi más el rotacional de gamma. Sacamos la divergencia, entonces como nos queda acá, esto nos queda menos la divergencia del gradiente, que es el menos laplaciano al cuadrado, ¿cierto? Y tenemos la divergencia del rotacional, que es 0, ¿cierto? O sea que esto nos queda menos laplaciano al cuadrado de psi, y esto es igual a lambda, ¿sí o no? Y de acá obtenemos, despejando la ecuación escalar de Poisson, sencillo, cuya solución en términos de funciones de Green viene dada de esta forma. ¿Ok? Muy bien. Ecuación vectorial de Poisson. Ahora, básicamente, aquí es donde creo que se me fueron las luces. Esto no es un producto punto, sino cruz. Rotacional de F, entonces es igual a menos el rotacional del gradiente, el rotacional de un gradiente 0. Y el rotacional de un rotacional es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano eh, vectorial. Aquí es donde viene la ligadura. La solución de gamma, y esto es importante, la solución de gamma implica esto, que se llama condición de calibración, que el producto punto entre el gradiente y gamma, o sea, la divergencia de gamma sea 0. Esto lo vamos a conocer después como gauge o calibración. Listo. Entonces esa es una ligadura. Obviamente nosotros ya acá obtenemos de esto es igual a quién, esto es igual a capa, ¿cierto? Que es un vector. Y de ahí nosotros podemos obtener sin pena ni gloria la ecuación vectorial de Poisson. Cuya solución viene dada en términos de funciones de Green de esta forma que nosotros tenemos acá. Bueno, muy bien. Ahora, no es suficiente escribir la solución para este potencial vectorial en términos de funciones de Green. Tiene que satisfacer esta condición gauge, ¿cierto? Entonces, esa es una pequeña dificultad.
¿sí o no? Pero nosotros, eso se llama una ligadura, nosotros eh, vamos a ver cómo trabajar con respecto a eso. Listo. Bueno, preguntas hasta ahí. Esto es como un breve repaso del teorema de Helmholtz y situaciones asociadas. ¿Alguna pregunta? ¿Existe alguna consecuencia del gauge, de la calibración? No, realmente no. O sea, la calibración, nosotros vamos a demostrar más adelante, Andrés, que usted puede, siempre y cuando usted cumpla con el gauge, usted puede escoger los potenciales vectoriales y escalares como usted quiera, y realmente las ecuaciones electrodinámicas no cambian en nada. Eso se llama gauge invariance, es otro tipo de simetría. Se llama gauge invariance, ¿cierto? Es otro tipo de simetría importante que usted puede escoger A como usted quiera y puede escoger phi como usted quiera y las ecuaciones de Maxwell no van a cambiar. Listo. Listo, Juan. Además de la solución para gamma por funciones de Green, ¿hay otra solución para gamma por cualquier No, otro método? no así tan general. Ok, No así tan general. George Green fue el que halló estas soluciones para los potenciales de la forma más general posible. Usted lo puede solucionar como le enseñan a usted en electro, ¿cierto? Así digamos que construyendo diferenciales, sí o no, mirando a ver las integrales. En últimas, usted obviamente va a volver al hecho de que inclusive lo que usted aprendió en electro es un caso específico de las soluciones en funciones de Green. ¿Sí me explico? sí, señor. Entonces, la solución en funciones de Green es lo más general posible. Listo. Bueno, eh, muy bien. Entonces ahora vamos a darle paso al potencial electrostático. Listo. Esta es una cosa que nosotros conocemos bien, ¿cierto? De otros cursos, conocemos de ondas, de electromagnetismo, ¿sí o no? De otros cursos de electrodinámica clásica 1, obviamente. Pero entonces ahora vamos a hacerle un escaneo casi que microbiológico al potencial electrostático. Vamos a ir a trabajar con un nivel de profundidad en el potencial electrostático y vamos a mirar unas cosas para después hacer lo mismo con el potencial magnetostático y entonces correspondientemente después mirar realmente si hay una simetría fundamental de ortogonalidad entre la electricidad y el magnetismo. Eso es, digamos que el objetivo de estas dos próximas subunidades, ¿cierto? Revisar si hay una simetría fundamental de ortogonalidad entre la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Y si eso es una simetría fundamental desde la perspectiva estática, dinámica, o también se cumple para la perspectiva estática, eso es lo que vamos a analizar, ¿listo? Y esa simetría, digamos, debe de estar codificada dentro de las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Entonces, en las ecuaciones de Maxwell es como el condenado código da Vinci, pues, ¿sí o no? Entonces, dentro de las ecuaciones de Maxwell hay como unos misterios sobre la naturaleza que uno puede comenzar a estudiar a través de develar las simetrías. Tiene unas simetrías que si uno, digamos, comienza a explorar, uno se va a dar cuenta de algunas cosas interesantes sobre la naturaleza. Hay unos misterios ahí. Este es uno, la ortogonalidad. Entonces vamos a analizar un poquito la situación. Recuerden que el campo eléctrico se puede expresar como el menos gradiente de phi. Esto tiene origen en donde uno básicamente, cuando nosotros pensamos, ¿cierto? En un campo conservativo, pensamos en dos cosas. Siempre que uno le dice en campo conservativo, le viene a la mente dos vainas fundamentales. Entonces, la primera cosa. La primera cosa que a uno le viene a la mente es que el trabajo W realizado para desplazar un cuerpo entre dos puntos A y B es independiente de la trayectoria, ¿sí o no?
La segunda cosa que a uno se le viene a la mente cuando habla de campos conservativos es esta. La integral de línea o el trabajo alrededor de una trayectoria cerrada de cero. El trabajo realizado para desplazar un cuerpo a través de una trayectoria cerrada es cero. Aquí W igual a la integral de línea de f.dl es cero siempre y cuando f sea conservativo, ¿cierto? Esto además que implica, sobre todo la primera, ¿cierto? Entonces, esto implica que esta integral de línea de f.dl, que no es otra cosa que el trabajo. Si f es conservativo, se puede expresar como el gradiente de un campo escalar que es arbitrario. Entonces, de acá es de donde viene, digamos, la condición de Gauss, ¿cierto? Desde la mecánica, desde el trabajo de Joseph Louis Lagrange, ese campo es un campo arbitrario, ¿cierto? Entonces, el campo conservativo, perdón, el potencial, no el campo, no el potencial es un potencial arbitrario, una función escalar arbitrario, o un campo escalar arbitrario, ¿cierto? Y si existe un campo tal que F o un campo vectorial se puede expresar como o proporcional a un gradiente de ese campo escalar, llamémoslo U, entonces F es conservativo. Tiene que existir un escalar que si usted le saca el gradiente sea proporcional al campo vectorial, ¿cierto? Como sea, o sea que, por ejemplo, en este orden de ideas, no todos los campos eléctricos son permisivos, ¿cierto? Es decir, no, yo tengo este campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, y después usted dice, ve, esta divergencia, esta vaina está como rara, ¿sí o no? Entonces usted, pero ¿por qué? Es que no existe ningún campo escalar cuyo gradiente sea ese, ¿cierto? Entonces, por eso no todos los campos eléctricos son permisivos. Tiene que haber un campo escalar cuyo gradiente sea igual a eso, ¿cierto? Cuando usted tiene esto acá, realmente esto típicamente es un -1, o sea, menos gradiente de U. Entonces, básicamente lo que usted tiene que esto es menos la fuerza menos gradiente de U producto punto con DL. Esto en cálculo vectorial tiene un nombre, se llama la derivada direccional, ¿sí o no? Y la integral de línea de una derivada direccional es simplemente la función. O sea que esto es simplemente igual a menos U evaluada entre los puntos, entre A y B. O sea que esto básicamente es UA menos UB. Es decir, el trabajo realizado por una fuerza conservativa es la diferencia de las energías potenciales. Ergo, la energía potencial no es observable. ¿Qué es lo que es observable? La diferencia de energías potenciales. ¿Sí o no? No se le olvide ese pedazo. Es la diferencia de energías potenciales que es observable, no la energía potencial. ¿Sí o no? Usted le dice a alguien, vea, yo tengo esta vaina que mide la energía. Usted así, ¿cómo va a ser eso para medir la energía? La energía no es observable. O usted puede medir la energía de alguna cosa. ¿Qué energía puede medir usted? No puede medir ninguno. Usted puede medir diferencias de energía, ¿cierto? Que eso es otra cosa. Y eso es, digamos, lo fundamental con respecto a esto. ¿Sí o no? Entonces ahora viene la otra pregunta con respecto a todo eso. Bueno, y esto es obviamente un repasito de mecánica clásica, tampoco pues tan robusto, ¿sí o no? Pero sí necesito que los que están viendo mecánica clásica uno se me lean unas notas que les voy a pasar. Estos días las paso. Eh, mm, bueno, entonces básicamente acá, nosotros para el caso conservativo, entonces hemos llegado a que el trabajo básicamente
es igual a la diferencia de energías potenciales. Esto es básicamente lo que uno tiene en termodinámica, ¿sí o no? Pues obviamente esto es una función de estado, ¿cierto? Es algo que depende de la diferencia de las coordenadas. Acá no hay ningún problema, pero esto es conservativo, entonces no hay calor ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Esto también es igual, siempre sea conservativo o no, a la diferencia de energía cinética. O sea, la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Entonces, de acá, obviamente, nosotros para el caso conservativo podemos obtener que la energía potencial en A más la energía cinética en A es igual a la energía potencial en B más la energía cinética en B, ¿cierto? ¿Qué cambia para el caso no conservativo? Muy sencillo, simplemente acá esto es más calor, ¿sí o no? Problema evolucionado. Una vez yo le pregunté a un profesor mío de acá en Colombia, en la UTP, bueno, ¿qué pasa si se descubre un monopolo magnético? O sea, que las ecuaciones de Maxwell se van al garete. Le digo, no, simplemente divergencia de B, diferente de cero, ¿sí o no? Problema evolucionado, lo único que hay que hacer es saber cuánto vale eso. Pero el resto de las ecuaciones no hay ningún problema, ¿cierto? Los monopolos magnéticos no afectan a otra ecuación. Entonces, de pronto afectarán a alguna otra cosa, una condición de onda o algo así, ¿cierto? Entonces, lo mismo acá, no conservativo, más calor, ¿sí o no? Entonces, ¿qué más podría decir yo al respecto de esto? Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? De acá podemos derivar entonces la ley de conservación de energía mecánica, ¿cierto? Ah, bueno, y entonces obviamente en este caso, como la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, ¿cierto? En el caso conservativo, pues básicamente nosotros podemos decir que eh, fuerza es igual a Q por el campo eléctrico. Y si el campo eléctrico, si la fuerza es conservativa, esto tiene que ser proporcional al gradiente de una función escalar o de un campo escalar. O sea, que entonces decimos que esto simplemente es igual a menos Q. Oiga, yo le puse es que el vector a la carga. ¿Cómo estaré? La glicemia me está volviendo loco. Bueno, ¿sí o no? Se cumple, la fuerza es proporcional, obviamente, al gradiente de un campo escalar. ¿Sí o no? Y de acá, entonces, nosotros lo que podemos decir, bueno, y esto es igual a menos el gradiente de una función potencial que llamamos energía potencial. Donde que Joseph Louis Lagrange, si ustedes se han leído el trabajo de Lagrange, ya, digamos, hicieron su trabajo juicioso en mecánica clásica con un buen nivel de profundidad, él define las funciones potenciales simplemente como una forma de satisfacer una ligadura. O sea, eso realmente no tenía ninguna perspectiva física en ese tiempo, ¿sí o no? Entonces, de acá nosotros podemos definir la energía potencial de R, ¿sí o no? ¿Como quién? Como Q por phi. Phi de R, y ese phi de R lo que nosotros llamamos potencial eléctrico, ¿cierto? Y el campo eléctrico, una vez conocido el potencial eléctrico, se puede calcular como el menos gradiente de phi. Esto para el caso conservativo, eso lo discutimos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo es posible que uno a partir de un escalar pueda determinar un vector, ¿cierto? Eso es un poquito extraño. Y aquí viene una condición importante de los campos conservativos, ¿cierto? Entonces, bueno, mucho cuidado a lo que les voy a decir.
Una de las condiciones importantes de los campos conservativos es que su rotacional es cero. ¿Por qué? Si un campo conservativo es tal que se puede expresar como o proporcional al gradiente de una función escalar, por lo tanto, el rotacional de uno de estos chismes viene a ser como algo así. Es el rotacional de f básicamente es igual a alfa por el rotacional del gradiente de esa función escalar y el rotacional de un gradiente es cero. O sea que para el caso conservativo, el rotacional de un campo vectorial conservativo es igual a cero. Y esto es una ligadura. Por eso es que a partir de un escalar se puede determinar un vector. Porque es que acá lo que nosotros estamos demostrando es que las componentes de ese vector o ese campo vectorial conservativo están conectadas. O sea, realmente las componentes no son independientes, ¿cierto? Rotacional de F, por ejemplo, en cartesianas, a X, a Y y a Z. Entonces, D de X, D de Y, D de Z. Muy bien. Entonces, y acá tenemos Fx, Fy y Fz. Esto es igual a la derivada de Fz con respecto a Y menos la derivada de, venga, ¿qué pasó acá? De Fy con respecto a Z en Ax más en Ay la derivada de Fx con respecto a Z menos la derivada de Fz con respecto a X en Ay más la derivada de Fy con respecto a X menos la derivada de Fx con respecto a Y en la Z. Si el rotacional es igual a cero, cada una de sus componentes es cero. Y esto aquí introduce una ligadura, ¿cierto? Obviamente que entonces la derivada de Fz con respecto a Y debe ser igual a la derivada de Fy con respecto a Z. La derivada de Fx con respecto a Z debe ser igual a la derivada de Fz con respecto a X. Y aquí la derivada de Fy con respecto a X debe ser igual a la derivada de Fx con respecto a Y, ¿cierto? Entonces, por eso las componentes no son independientes y por eso es que a partir de un escalar se puede obtener un campo vectorial, un campo escalar, un campo vectorial. Cuando nosotros colocamos esto en contexto en la electrodinámica, bueno, básicamente nosotros podemos ver, por eso es que nosotros llegamos a la siguiente conclusión, la última clase, que en el caso estático, el campo eléctrico es conservativo. Caso estático, rotacional del campo eléctrico igual a cero, ¿sí o no? Conservativo. ¿Sí o no? Caso dinámico.
Rotacional de igual a menos la derivada de b con respecto al tiempo. No conservativo, ¿cierto? O sea que la variación de los campos induce una condición que hace que estos campos ya no sean conservativos y que el trabajo realizado por esos campos dependa de la trayectoria, ¿cierto? Entonces esto es una parte interesante. Yo creo que esto es un resumen más que generoso de electrodinámica clásica 1, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, obviamente en electrodinámica clásica 1 se ven más cositas, pero yo creo que con esto nosotros nos podemos apoyar, ¿cierto? Para hacer lo que vamos a hacer a continuación. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Por mi parte, no. Por mi parte tampoco. ¿Y en los No, otros qué? no, señor. No, señor. Todo bien, profe. Esa respuesta me encantó. Todo bien. Ahí lo veo bien, Joan. Todos dicen no, señor, pero Joan dice todo bien. No, nadie dijo no, señor. Creo que fue Andy el único que dijo no, señor. Esa es la actitud, Joan, ¿sí o no? Bueno, profe. Ah, todo bien, viejo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, muy bien. Campo eléctrico y gradiente de ion potencial. Entonces, básicamente lo que nosotros acabamos de ver es que un campo conservativo, ¿cierto? Entonces, un campo conservativo, esto no es cerrado, lo siento, se me fueron las luces con la notación. Si fuera cerrado, esto sería cero. Entonces, no es cerrado. Es igual a la diferencia de las energías potenciales, ¿cierto? Entre los puntos en los que va la trayectoria. Por ejemplo, ¿cierto? Y que entonces a consecuencia nosotros podemos expresar el campo eléctrico como el menos gradiente de un potencial escalar, ¿cierto? Que esto está bien definido dentro de la teoría del teorema de Helmholtz. Obviamente nosotros sabiendo lo siguiente, que una fuerza conservativa, en general la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, ¿cierto? Y entonces acá, obviamente, nosotros decimos, bueno, entonces ahí las integrales me ganan todas integrales de línea, son una trayectoria cerrada, lo siento. Entonces, esto simplemente es el trabajo realizado por una fuerza conservativa, ¿cierto? Y para que esto sea igual a la diferencia de las energías potenciales, siendo la energía potencial Q por phi, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico debe ser menos gradiente de ese phi, que es el potencial electrostático, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros reemplazamos esa condición para evaluar el rotacional del campo eléctrico, nos damos cuenta que el rotacional es cero y esto es característico de los campos conservativos. Listo. Bueno, entonces acá nosotros ya hemos visto, obviamente, esto a grosso modo en la primera parte de la clase. Nosotros entonces, ¿qué tenemos? Básicamente, tenemos la ley de Gauss en forma diferencial, ¿cierto? Divergencia del campo eléctrico es igual a rho sobre epsilon sub cero, ¿cierto? Pero nosotros sabemos también que el campo eléctrico es igual al menos gradiente
del potencial escalar. Entonces, básicamente que esta ecuación de acá simplemente la reemplazamos acá. Y obtenemos esta ecuación que es la ecuación escalar de Poisson, ¿cierto? Es la que vamos a solucionar con funciones de Green. Listo, muy bien. Llegué a una conclusión sobre el parcial. Como somos poquitos, ahorita les voy a decir cómo vamos a hacer el parcial. Listo. Es que hacer un parcial para 4 personas no aguanta. Entonces voy a hacer otra cosa. No, y hacer un parcial para 40 tampoco, ¿cierto? Entonces, no haya mucha diferencia. Listo. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es que la función de Green, ¿cómo se calcula una función de Green? La función de Green es una función potencial en este caso, ¿cierto? Porque obviamente la función de Green ha sido expandida a muchos campos del conocimiento, no solo de la electrodinámica, sino que comenzó en la teoría de la electricidad, pero ha sido expandida a muchos campos del conocimiento, pero comenzó ¿cómo? Obviamente estas funciones, que son funciones potenciales dentro de la teoría potencial de Simon Denis Poisson, eh, mm, son funciones que satisfacen esta ecuación, ¿cierto? Son funciones escalares. Entonces, básicamente, Poisson pensó lo siguiente, perdón, Green, él dijo, debe existir una función de dos argumentos R y R' que satisface la ecuación de Poisson de forma tal que la excitación o la densidad de carga simplemente es un delta de 3, delta 3 de R menos R', ¿cierto? Cuando él aplica obviamente los teoremas que él obtuvo en su ensayo, entonces viene acá y dice, listo, entonces eso significa que la función de Green, o más bien esta solución, este potencial que depende de dos posiciones, ¿cierto? Viene dado por esta expresión. Y usando el primero y el primer y el segundo teorema de Green, entonces Green plantea que la solución para este problema de ecuaciones en derivadas parciales ha de ser la siguiente. Y obviamente reemplazando la función de Green, nosotros obtenemos la solución para la ecuación de Poisson, o sea, el potencial electrostático que nosotros ya habíamos planteado con anterioridad, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a colocar en práctica el gradiente de potencial. Entonces nosotros siempre, digamos, nosotros decimos, listo, como en el electromagnetismo tenemos una varilla de carga, escogemos unos diferenciales, etcétera, etcétera, bla, 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 ¿cierto? Y entonces, obviamente, nosotros calculamos el campo eléctrico. Típicamente, los problemas a los que uno se enfrenta en el curso de electromagnetismo son problemas que tienen un determinado grado de simetría, ¿cierto? Entonces, los problemas a los que uno se enfrenta en electrodinámica clásica son problemas que en algunas ocasiones tienen algún grado de simetría, pero no en general, ¿cierto? O sea, en electrodinámica clásica, nosotros realmente estamos también interesados en evaluar cuál es el impacto de la pérdida de simetría, ¿cierto?, sobre un sistema físico, ¿sí o no? Entonces, es uno de los puntos importantes de un curso de sexto semestre de física, ¿cierto? Realmente nosotros en los primeros semestres todo es simétrico y amable y después entonces nos vamos a analizar realmente cuál es la consecuencia de la pérdida de simetría. Entonces, en este caso, hay algo de simetría y hay algo de pérdida de simetría, entonces vamos a ver, ¿cierto? Entonces, pero no vamos a utilizar los diferenciales, ni vamos a mirar, bueno, entonces el diferencial de carga, después entonces miramos lambda, no, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el problema para el potencial y después vamos a utilizar el gradiente del escalar, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder verificar que el gradiente del potencial realmente funciona. Listo, entonces vamos a hacer una lectura. Una de las ventajas de la formulación del gradiente de un potencial es que este se reduce a un problema escalar, ¿cierto? Es una ventaja importante,
pero no es una ventaja fundamental, ¿cierto? Otra ventaja que radica en que existe una teoría fundamental para el potencial escalar y una solución para este en términos de la función de Green. Entonces, esta segunda parte de acá, ¿cierto? Una ventaja importante, una ventaja fundamental, ¿cierto? Viene de la teoría fundamental. Y es que nosotros podemos escribir una teoría fundamental para el potencial electrostático, en este caso, en términos de funciones de Green. Entonces, es una ventaja importante. Esto es algo que no podemos hacer con el campo eléctrico, por lo menos no en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué sistema? Ahora, ¿qué es lo otro importante en los problemas? Nosotros considerar qué sistema estamos trabajando. Listo. Es una línea de carga entre menos L1 y L2, ¿cierto? O por ejemplo, podemos ver acá. Esto es un plano tridimensional, ¿cierto? Entonces, esta es mi línea de carga. Está entre menos L1 y L2, ¿cierto? Muy bien. No necesariamente yo voy a estar evaluando el potencial eléctrico en un punto que sea, sí, en un punto con un alto grado de simetría con respecto a la línea, no. Nosotros podemos particularizar para o hacer este problema más simétrico, ¿cierto? Haciendo que la línea sea infinitamente larga. Recuerden que la definición de los infinitos en física, en términos de problemas con escalas de longitud, es que el infinito se define como una distancia que es muy superior a las distancias características del problema. ¿Sí o no? Entonces, y en este caso, la longitud de la línea sería muy superior, por ejemplo, a la distancia de campo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, y cuando nosotros tenemos geometrías con dimensión infinita, entonces perdemos la noción de forma y de figura, ¿cierto? De forma y de tamaño, perdón. Entonces, ahora, para nosotros poder solucionar este problema que tenemos acá, entonces necesitamos varias cosas, ¿cierto? Esta es la solución de la ecuación de Poisson para una dimensión, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo qué necesitamos nosotros acá? Obviamente, primero de todo, necesitamos lambda, que ya lo tenemos, ¿cierto? Que es la densidad de carga, una densidad de carga uniforme ahí, ¿cierto? Entonces la podemos sacar de la integral, ¿sí o no? Necesitamos de R', ¿quién es de R'? Obviamente. Bueno, dejemos eso por un momento para explicarles una cosa. Necesitamos fundamentalmente esta distancia de acá, R menos R'. Entonces, ¿quién es R y quién es R'? ¿Cierto? Entonces, R es básicamente la distancia que hay del origen al punto de campo. Y R' es la distancia que hay del origen al diferencial de línea. Entonces, por ejemplo, si yo escogiera el diferencial de línea acá, como dz'. ¿Por qué dz'? Porque yo estoy hallando, ya he etiquetado como z el punto de campo. Este punto de campo voy a expandirlo un poquito. Esto es ρ, phi y z en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, básicamente acá, la distancia que hay al punto del origen al punto de campo, ¿sí o no? Entonces, nosotros la conocemos, perdón, la distancia aquí de este diferencial a este punto de campo es ρ, ¿cierto? Estamos en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Listo, entonces yo ubico aquí un punto ρ, phi, z', y r es la distancia de este punto de acá. Bueno, acá realmente z' lo debe haber puesto como por acá, para poder que esto sea consistente.
¿cierto? Y la distancia de ese diferencial acá es R, ¿cierto? A este punto de campo. Y eso es básicamente que nosotros lo vamos a expresar de esta forma, como ρ, ¿cierto? En arro, ¿cierto? Entonces, esta distancia de acá sería ρ en esa dirección, perdón, esta distancia no, sería esta distancia de acá. Ρ en la dirección a ρ. ¿Y cuánto vale esta distancia acá? Bueno, entonces acá, esta parte de acá, esto todo sería z, ¿cierto? Acá yo dibujo esto un poquito más. Y esta distancia de aquí hasta acá es z'. Por lo tanto, esta distancia de acá hasta acá es z menos z'. ¿Sí o no? Entonces, vectorialmente, esta distancia en morado, r, simplemente queda como ρ en a ρ más z menos z' en a z, que es básicamente lo que tenemos acá, ¿cierto? Listo, muy bien. Ahora, R minúscula, esta R minúscula nosotros tenemos acá. Entonces, básicamente es ρ en a ρ más z en a z. Entonces, vamos a analizar un poquito eso. Ρ en a ρ más z en a z, ¿cierto? Entonces, básicamente z en a z sería como este vector acá, ¿cierto? Una distancia que hay del origen a este punto z, ¿cierto? Y después ρ en a ρ es esta otra distancia de acá. Entonces, como ahorita les había dicho, realmente R, ¿cierto? No es otra cosa que la distancia que hay del origen al punto de campo. Eso es este R, ¿cierto? Menos R'. ¿Quién es R'? La distancia que hay del origen al diferencial de línea, o sea, esta distancia de acá. Entonces, ¿quién sería R'? R' sería Z' en AZ, ¿cierto? Entonces, sí, obviamente cuando nosotros hacemos esta resta acá, entonces nos queda que R menos R', que es lo que nosotros necesitamos para poder solucionar ese problema, viene dado por esta expresión. Listo. Ahora, necesitamos la magnitud de R. Muy fácil. La magnitud de R, simplemente a partir de esta expresión acá, es la raíz de R de ρ cuadrado más Z menos Z' cuadrado. Entonces podemos reemplazar todo acá, reemplazamos los límites y entonces obtenemos que realmente para calcular el potencial simplemente necesitamos el valor de integral. ¿Sí o no? Se finí. Problema evolucionado. Bueno, realmente no, porque la evaluación de esa integral puede que sea un poquito complicado, pero entonces vamos a mirar cómo hablamos de esa integral. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Prefiero que digan no, señor, que no conteste. Profe, todo entendible hasta el momento. Listo, todo bien. Roger, ¿usted qué pregunta tanto? Es que quedó dormido, ¿qué? Profe, a Roger como que se le fue el internet, que como que lo sacó de la reunión. Ah, entonces el que quedó dormido fue Bustos, ¿sí o no? No, Juan. No tiene preguntas, Andrés. No, no, señor. Ahí esperando para luego echarle un ojo con más detenimiento. Bueno, entonces tenemos que evaluar esa integral. Yo prefiero evaluar esa integral sin límites y yo les voy a enseñar a evaluar esta integral de una forma particular, ¿cierto? Para que ustedes aprendan a hacer esto de la forma correcta. A nosotros nos va a quedar una integral acá, nos va a quedar una integral como así. Nos va a quedar una integral de la secante de teta por de teta. Entonces esto es igual al logaritmo natural de la secante de teta más la tangente de teta. Bueno, realmente a mí, digamos que esto no me simpatiza mucho la forma como hacen esta integral por esta razón, porque en esencia ellos dicen que
la integral de la secante de teta por de teta. Bueno, típicamente esto en los cursos de matemáticas lo enseñan así. Entonces, esto es la integral. Entonces, usted simplemente multiplica arriba y abajo por secante de teta más tangente de teta. Y entonces usted después demuestra que la derivada de lo de abajo está arriba. Y entonces, por lo tanto, esto es logaritmo natural de la secante de teta más la tangente de teta. Realmente, pues, usted puede llegar a la solución de esta vaina de esta forma. Usted tiene que conocer a priori cuál es la solución de esa integral. Y ese no, por lo menos nosotros en física, siempre, digamos, nos vamos a encontrar con una integral que nunca hemos hecho, ¿cierto? Entonces, en esencia, lo más importante es que nosotros podamos bien mirar a ver cómo aprendemos a solucionar una integral, no multiplicando arriba y abajo por una cosa, ¿sí o no? Ahora, para nosotros poder colocar esa integral de esa forma, entonces primero hacemos la siguiente sustitución. Decimos que z menos z' es igual a u, ¿cierto? Aquí tenemos esta sustitución. Por lo tanto, du es igual a menos de z' y quedamos con esta integral en este cuadrito rojo de esta forma, después de la primera sustitución. Listo. Ahora, vamos a hacer una segunda sustitución. Entonces decimos que u es igual a rho tangente de teta. Por lo tanto, du es igual a rho secante cuadrado de teta, ¿cierto? Reemplazamos todo. Aquí vamos, ¿cierto? Entonces, nos queda arriba rho secante cuadrado de teta, ¿cierto? Bueno, aquí me faltó el de teta. Aquí me pasó. Aquí queda secante al cuadrado de teta. Recuerden que 1 más tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta. Y entonces abajo nos queda es rho cuadrado secante cuadrado de teta. Rho se va con rho secante de teta con este 2 de acá y nos queda menos la integral de secante de teta de teta. Listo. Entonces ahora vamos a utilizar un método que de pronto para muchos de ustedes puede ser nuevo, ¿cierto? De pronto para muchos otros de ustedes no. Eh, a ver. Sí, yo creo que yo con Joan Sebastián y con Andrés no creo que hayamos visto esto en electrodinámica 1. Pero es un método para evaluar integrales. Y para solucionar ecuaciones trigonométricas se llama la transformación de la tangente teta medio. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Hacemos t igual a tangente de teta medios. Por lo tanto, si derivamos de t es igual a un medio de la secante cuadrado de teta medios por de teta. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Si t es igual a la tangente de teta medios, por lo tanto, yo puedo tener aquí un triangulito. Esto es teta medios, esto es t y esto es 1, por lo tanto, la hipotenusa será raíz de 1 más t cuadrado, ¿cierto? Así, entonces podemos obtener otras relaciones trigonométricas, el seno de teta medios y el coseno de teta medios. Listo. Muy bien. Ahora, si nosotros utilizamos las expresiones del ángulo doble, que son coseno de teta igual a coseno cuadrado de teta medios menos seno cuadrado de teta medios, y seno de teta igual a 2 seno de teta medios, coseno de teta medios, entonces así podemos obtener una expresión para coseno de teta y para seno de teta en términos de t, que es la tangente de teta medios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas. Profe, Bueno, yo tengo una pregunta. dime. Es con respecto a lo último, lo coseno de teta y seno de teta. La verdad no sé cómo sale esa parte. Esto de acá. No, lo de abajo. Ah, ya. Cuando dice que t es igual a
tangente de teta medios. ¿Cuál? Esta parte de acá. Esta. No, profe, la que está al lado, la parte de la derecha, Esta. desde mi derecha. Después que dice que... esa parte, sí, señor. Bueno, entonces, bueno, porque básicamente, ¿usted qué tiene? Usted tiene que T es igual a tangente de teta medios, ¿cierto? Esta es la sustitución. Usted puede hallar coseno de teta medios y seno de teta medios, como le mostré. Si este triángulo tiene este ángulo acá, teta medios y tangente de T también es igual a T, o sea que esto tiene que ser una T y esto un 1, ¿cierto? Porque es opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí o no? Perdón, opuesto sobre adyacente. Bueno, desde acá, Joan Sebastián, usted lo que puede hacer es que usted puede hallar el seno de teta medios como el opuesto sobre la hipotenusa, que es 1 más t al cuadrado, ¿cierto? Y el coseno de teta medios como el adyacente, perdón, acá queda, coseno de teta medios como el adyacente, que es 1 sobre la hipotenusa, ¿cierto? Otra forma de hallar esto, por ejemplo, es decir lo siguiente: secante al cuadrado de teta medios es igual a 1 más tangente al cuadrado de teta medios. Pero tangente de teta medios es t, o sea que esto es t cuadrado, ¿cierto? O sea que secante al cuadrado de teta medios es igual a 1 más t cuadrado. ¿Sí o no? Listo. Y secante de teta medios entonces es igual a la raíz de 1 más t cuadrado, pero coseno de teta medios es igual a 1 sobre secante de teta medios, ¿cierto? Y esto es igual a 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrado. Esas son dos formas de obtener eso. Una vez usted tiene esto, John, básicamente que eh, va a pasar lo siguiente. Entonces, el ángulo doble para el coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿cierto? Si usted hace x, por ejemplo, haga x igual a teta medios. Por lo tanto, coseno de teta es igual a coseno cuadrado de teta medios menos seno cuadrado de teta medios, ¿cierto? Y esto aquí es, ¿quién es coseno cuadrado de teta medios? Entonces, coseno de teta medios es 1 sobre raíz de 1 más t cuadrado. O sea que coseno cuadrado de teta medios sería, bueno, esto sería 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrado al cuadrado. Menos, ¿quién es seno de teta? Medios t sobre la raíz de 1 más t al cuadrado, todo al cuadrado. O sea que esto queda 1 sobre 1 más t al cuadrado menos t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado. Esto es 1 menos t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado. ¿Sí pilla, Joan? Sí, profesor. Ahora, seno de 2, perdón, seno de teta. Entonces, 2 seno de teta medios o seno de teta medios. O sea que esto es 2 seno de teta medios. ¿Quién era? Era t sobre la raíz de 1 más t al cuadrado por coseno de teta medios, que era 1 sobre la raíz de 1 más t al cuadrado. Y esto es 2t sobre 1 más t al cuadrado. ¿Sí pilla? Sí, profe, ya me quedó todo claro. O sea, en esa parte. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces, acá, una vez nosotros tenemos estas identidades trigonométricas, entonces ahora
podemos simplemente, nosotros, ¿qué necesitamos? De acá nosotros necesitamos la secante al cuadrado de teta medios para reemplazarla aquí en el diferencial, ¿cierto? Para poder reemplazar de teta en términos de t. ¿Cómo queda de teta en términos de t? Dividimos por ambos lados, o sea que queda de t sobre un medio, ¿cierto? Por secante al cuadrado de teta medios. Pero también nos hace falta secante de teta. ¿Quién es secante de teta? Es 1 sobre coseno de teta. O sea que secante de teta, si invertimos esto acá, queda 1 más t al cuadrado sobre 1 menos t al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Reemplazamos esto acá. Nos queda que esto es 1 más t al cuadrado sobre 1 menos t al cuadrado, que esto es lo que era secante de teta. Queda 2t sobre 1 más t al cuadrado, que es d teta por dt. O sea que esto nos queda, cancelamos 1 más t al cuadrado con 1 más t al cuadrado, nos queda 2 por la integral de dt sobre 1 menos t al cuadrado. Y esto nos queda 2 por la integral de 1 menos t por 1 más t. 2 por la integral de dt sobre 1 menos t por 1 más t. ¿Sí o no? Entonces, básicamente que nosotros terminamos con esta integral para evaluar. ¿Cierto? Vamos a evaluar esta integral de acá. Entonces, básicamente, listo. ¿Cómo evaluamos esa integral? Vamos a mirar cómo vamos a evaluar esa integral. No es difícil evaluar esa integral. La de poner una integral por fracciones parciales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si nosotros integramos esto por fracciones parciales, descomponemos este cociente en fracciones parciales y nos queda de esta forma. Multiplicamos estos dos, o más bien sumamos estos dos fraccionarios. Nos queda de esta forma. Y entonces este a más b está multiplicando a t, pero acá en este lado nada multiplica a t. O sea que a más b ha de ser igual a 0, ¿cierto? Y a menos b está multiplicando un 1. O sea que este es el término constante. Y acá esto entonces debe ser igual obviamente a 1, pero usted tiene que igualar, digamos, ambas fracciones. O sea que a menos b es igual a 1. De acá obtenemos que a es igual a un medio y que b es igual a un medio, ¿cierto? Reemplazamos acá, descomponemos esto otra vez en fracciones parciales. Esta integral nos queda de esta forma y nos da un medio logaritmo natural de t menos 1 menos un medio logaritmo natural de t más 1, que es un medio logaritmo natural de t menos 1 sobre t más 1. Entonces, obviamente, ya la integral está hecha, ¿cierto? La integral como tal está hecha. Nos tenemos que devolver de las sustituciones. Entonces, primero que todo, reemplazamos de nuevo t igual a tangente de teta medios, que recuerden que es seno de teta medios sobre coseno de teta medios, ¿cierto? Entonces acá reemplazamos, ¿cierto? Acá hacemos un poco de álgebra. Simplemente multiplicamos arriba y abajo por coseno de teta, o más bien, si sumamos seno de teta medios sobre coseno de teta medios menos 1, multiplicamos en cruz el coseno de teta medios, numerador y denominador. Y acá hacemos una simplificación adicional, multiplicando arriba y abajo por este binomio de acá. Coseno de teta medios más seno de teta medios, ¿cierto? Tanto arriba como abajo. ¿Cierto? Arriba entonces queda un cuadrado, queda una diferencia de cuadrados, abajo queda un cuadrado perfecto. Entonces da seno cuadrado menos coseno cuadrado. Nosotros ya sabemos que eso es coseno menos coseno de teta por la identidad del ángulo doble. Y abajo seno cuadrado más coseno cuadrado queda igual a 1. Más 2 seno de teta coseno de teta, y esto de acá no es otra cosa que seno de teta, ¿cierto? O sea que abajo queda 1 más seno de teta,
Como el logaritmo natural tiene las barras de valor absoluto, ese menos lo podemos sacar y queda el logaritmo natural de coseno de teta. Coseno de teta sobre 1 más seno de teta, y utilizando esta propiedad de acá del logaritmo, esto es igual a menos logaritmo natural de 1 más seno de teta sobre coseno de teta. Simplemente colocamos un signo menos y invertimos. Ahí, entonces acá, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda de esta forma. Nos queda menos logaritmo natural de 1 sobre coseno, ¿cierto? Más seno sobre coseno, eso es menos logaritmo natural de lo que estábamos esperando, que es menos, esto es secante de teta, esto es tangente de teta. O sea que esto es igual a menos logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta. ¿Cierto? Ahora vamos a devolvernos. Listo. Entonces, tangente de teta, originalmente lo habíamos escogido de esta forma. ¿Sí o no? Entonces decimos, listo, secante de teta, ¿cuánto vale? Usando la identidad trigonométrica, obtenemos que secante de teta es esto de acá y reemplazamos aquí en la integral, ¿cierto? Entonces nos queda de esta forma cuando reemplazamos. Ese es el resultado de esa integral, menos logaritmo natural de z menos z prima, más la raíz de rho cuadrado más z menos z prima cuadrado sobre rho. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a calcular la integral definida, ¿cierto? Básicamente que la integral definida es esta que nosotros tenemos acá. Obviamente acá me salté unos factores. Lambda sobre 4 pi epsilon sub 0. Y entonces esto es menos el logaritmo natural. Obviamente el rho, digamos, este rho es una constante, ¿cierto? Como es una constante, no entra dentro de la integral definida y nos queda menos logaritmo natural de z menos z prima más rho al cuadrado más z menos z prima al cuadrado entre menos L1 y L2. Cambio de signo, invierto los límites. O sea que esto es logaritmo natural de z menos z prima más la raíz de rho cuadrado más z menos z prima cuadrado entre menos L1, entre L2 y menos L1. Nosotros evaluamos los límites aquí abajo, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Nos queda esto es el logaritmo, esto es un logaritmo menos otro logaritmo, podemos dividirlo. Y acá, entonces, nos queda lo siguiente, nos queda que el potencial electrostático finalmente es lambda sobre 4 pi epsilon sub 0, que multiplica el logaritmo natural de z más L1 más la raíz de rho cuadrado más z más L1 al cuadrado sobre z menos L2 más la raíz de rho cuadrado más z menos L2 al cuadrado. Este es el potencial debido a una línea a una distribución rectilínea de carga eléctrica. Listo. Ahora nosotros queremos llegar a unas expresiones que sean familiares para nosotros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué expresión es familiar para nosotros? Una de las expresiones familiares para nosotros es que el potencial eléctrico debido, ¿cierto?, a una línea infinita de carga es más o menos este de acá, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase es que vamos a llegar, digamos, a estas expresiones y vamos a utilizar el campo eléctrico también para llegar al potencial eléctrico y comparar. Listo. Pero si nosotros, digamos, que comenzamos este problema en este momento, no lo alcanzamos a terminar, entonces mejor que dejemos esto para la próxima clase. Listo. Pues de todas más falta un minuto. Entonces, no vale como mucho la pena ahí. Bueno, jovencitos.